todos, nosotros somos el grupo 13. Yo soy Valentina Rodríguez, él es Sebastián Rodríguez y ella es Isabela Rincón, y a nosotros nos corresponde pues exponer el artículo de la profesora Ángela Robledo que se titula María ante el espejo en Oriente a Orient de Marvel Moreno. Bueno, el artículo de la profesora es un artículo que privilegia un análisis del cuento desde un enfoque psicoanalista y destaca principalmente la relación de María con los objetos y el descubrimiento sexual que conlleva una apropiación del cuerpo y los inicios de una identidad. Entonces, lo que nosotros como grupo queremos destacar es que, siguiendo el artículo y pues con la lectura del cuento, la identidad femenina o la configuración de esta identidad femenina se da en relación con la sexualidad y con el incesto. Primero que todo, es necesario resaltar que Marvel Moreno presenta el relato de María niña focalizado por María adulta, y esto es contado por un narrador externo. De entrada, se nos propone que el espacio de la casa de la tía Orián pues propone un orden distinto al orden que María estaba acostumbrada, o digamos al orden en el que el personaje principal estaba inmerso. Entonces ella, pues la niña, al ingresar a ese nuevo orden y a partir de una identificación con su tía, se educa tanto intelectual como corporalmente. Es por eso que la profesora menciona en el artículo que el cuento funciona como un relato de aprendizaje. Entonces, a este proceso de aprendizaje se contrapone la posición desde la que el personaje recuerda. Entonces, pues Marvel Moreno dice lo siguiente: ya casada, cuando el tiempo no era más que un chispear de instantes, sino el lento transcurrir de días iguales, observando jugar a su hija en el jardín de una casa donde un marido cualquiera le había confinado, María intentaría recordar en qué momento había oído los ruidos por primera vez, si al día siguiente de haber hojeado el álbum o más tarde, cuando Fidel anunció que un desconocido había entrado a la playa y recogía caracoles mirando descaradamente hacia la casa. Entonces, como que a partir de pues esta cita, vemos que el personaje de María, ya adulta, se encuentra inserta dentro de un orden simbólico y patriarcal, tal como lo afirma pues la profesora en el artículo. Digamos que lo que hace la autora en este cuento es tomar posición frente a esta imagen de mujer, y la situación narrativa que nos plantea hace que se desafíen las estructuras morales que ya están perfectamente establecidas en una sociedad patriarcal. Moreno cuestiona los estereotipos patriarcales de mujer. Entonces, pues en la casa de Orián no se cumple con los roles femeninos de esposa, de madre y de hija que la sociedad le demanda a la mujer. Entonces, lo que sucede es que a partir de allí se configura un espacio de lo femenino que funciona como un espacio de resistencia. Y este espacio de resistencia lo podemos leer como una maximización o una ampliación de la habitación propia de Virginia Woolf, que vendría siendo un lugar libre de prejuicios que permite el desarrollo de la experiencia, la subjetividad y la identidad femenina a cabalidad. Bueno, pues a partir de esta relación entre el espacio femenino como un espacio de resistencia, se traslada, digamos, o se pasa a mostrar una relación entre la casa de la tía Orián y el cuerpo. Este traslado, digamos, de la relación se da en el sentido de que la casa, pues es una casa habitada por una mujer que, aunque se encuentra allí por el exilio familiar, expulsa pues de este lugar todo elemento masculino. Pues es necesario resaltar que el elemento masculino no está del todo suprimido, porque está presente siempre como en los ruidos, cuando la tía le muestra a María las fotografías, o incluso también hay un momento muy importante en el cuento en el que el elemento masculino se ve desafiado o se ve como a través de una resistencia por parte de la tía. Bueno, entonces ese, digamos, sustrato masculino que se encuentra todavía en la casa a través de los ruidos y esto también se manifiesta a través de una actitud de resistencia por parte de Orián, en el sentido de que ella solía llenar de cayenas el salón presidido por el cuadro de su padre. Este acto figura como un acto de resistencia debido a que pues el padre no le gustaban las cayenas. Entonces, como que el hecho de que ella haga eso hace notar esta actitud como una actitud de resistencia frente a cualquier sustrato masculino o patriarcal que pueda existir en la casa. La casa se propone también como un lugar en el que María se libra de todo prejuicio y en el que encuentra la libertad. Hay una parte donde la niña muestra cierta resistencia al tener que abandonar la casa de su tía y contrapone el orden que ha encontrado en la casa de su tía al orden en el que pues se encuentra el mundo de su abuela. Entonces dice: desde su cama, María empezó a oír borbotear el agua por los canales del tejado. La garganta cerrada ante la idea de partir y dejar a tía Orián en su ensueño de figuritas para reencontrar aquel mundo de su abuela, en el que cada cosa respondía a un nombre y había avena al desayuno y rosas de plástico en los jarrones. Entonces, esta lo que hace es que refuerza, digamos, una distinción entre el mundo de Orián y el mundo de su abuela, pero también nos propone el mundo de Orián como un mundo de ensueño. Entonces, a través, digamos, de estas menciones es que se empiezan a difuminar esos límites entre la realidad y la fantasía. La tía Orián
Orián y la casa de ella pues son pretextos narrativos que sirven para guiar entonces el autodescubrimiento y la identidad de María. Bueno, entonces pues nos parece importante resaltar que se entabla o se establece, digamos, una relación de identificación entre la niña y su tía, como que ella constantemente pues se identifica con ciertas actitudes de su tía. Entonces voy a leer una cita en la que se hace explícito lo que acabo de decir. Había descubierto además que su tía y ella se parecían. Las dos tenían la manía de no pisar nunca las junturas de las baldosas, compartían el gusto por las frutas heladas y la flor de ylang ylang. A veces sorprendía en tía Orián sus mismos ademanes, un cierto modo de ladear la cabeza, una forma cauta de sonreír, pero solo hojeando el álbum de fotografías comprendió hasta qué punto el parecido entre las dos iba más lejos. Entonces, en el relato pues constantemente se está tratando de reforzar esta relación de identificación entre Orián y María. La niña también en varias ocasiones como que se reconoce a través de la figura de su tía en algunas de las fotografías. Entonces lo que nos permite establecer esta relación también es precisamente cuando se abre esta puerta con el pasado, cuando la tía Orián decide mostrarle a la niña algunas de las fotografías que tenían los álbumes de su casa y que remiten a ese pasado como misterioso o velado que se nos presenta pues del personaje a través de la narración. Cuando justamente se abre esa puerta con el pasado, lo que se hace es que la niña empieza a sentir el peso pues de este, y es a través, digamos, de estas pistas que se empiezan a notar, como el surgimiento por ejemplo de los ruidos, es que ella empieza a jugar y pues a coquetear un poco con esa configuración de una primera identidad femenina. Pero estos ruidos, digamos, también funcionan a modo de pistas para que el lector intente descubrir la historia que está detrás del personaje de Orián. También es importante pues resaltar que esta apertura hacia el pasado hace que los objetos empiecen a cargarse de sentido. Entonces ahí es importante resaltar que se entabla una coquetería con los objetos y una suerte de juego hipnótico entre María, su tía y los objetos. Y es bajo esta lógica que el artículo de la profesora señala la importancia del espejo. Cuando la niña se ve reflejada pues en el espejo, ella señala que esto es una experiencia bajo la que pues el personaje principal se conoce pero también se reconoce. Entonces digamos que es a partir de este momento crucial del cuento en el que la niña empieza a adquirir cierta vanidad, empieza a querer verse pues de cierta forma y como a querer tratar de verse reflejada constantemente en diversos objetos. Entonces lo que marca, digamos, esta actitud es que se empieza a transformar el carácter de la niña. Hay algo muy importante para resaltar y es que la profesora reconoce que este proceso, digamos, de transformación que se da en la niña se da bajo una relación entre la alteridad y la identidad. Entonces, pues María se reconoce en los caracteres o las actitudes, digamos, los ademanes de su tía Orián, pero también empieza a reconocerse con el pasado de ella misma y a través de ese reconocimiento del otro es que ella empieza a forjar una identidad propia. Este proceso de transformación y de configuración de una identidad va guiado según la intención de Orián. En los objetos que la niña descubre siempre existen remanentes del pasado de Orián y es a partir de ese descubrimiento que la niña empieza como a crear cierta conciencia femenina. Bueno, este proceso de transformación y de configuración de la identidad femenina va guiado siempre según la intención de Orián. En los objetos siempre existen remanentes del pasado de ella y es a partir de este descubrimiento que se privilegia, digamos, unos comienzos de una conciencia femenina. Entonces, en el cuento nos dicen: caprichosos, inquietantes, los objetos de tía Orián cautivaban como las manos de un ilusionista. Creando el ensueño, alejaban de la realidad, sugerían su olvido. Habían sido inventados para un instante, porque la primera impresión que producían no volvía a repetirse nunca. Debían ser mirados una sola vez y relegarse luego entre papeles de seda a la gaveta de un armario, pero dejaban entonces un vacío que las cosas corrientes no podían llenar. Esta relación entre el objeto y el sujeto que propone Marvel Moreno en el cuento es muy interesante, porque no se trata de una relación entre sujeto y objeto que es completamente ajena, si se quiere, sino que lo que se establece es una continuidad entre el sujeto y el objeto. Aquí vemos que los objetos o en los objetos siempre existen remanentes del pasado de la tía, pero también en los objetos hay como una respuesta hacia las actitudes de la niña. Y ahí es en eso que menciono de la continuidad entre el sujeto y el objeto, es que se produce lo que la profesora llama como un gesto de estirpe borgiana, en el que María mira los objetos, pero los objetos también la miran a ella y ella se ve constantemente reflejada en los objetos. Entonces, a partir pues de esta relación que se da de continuidad entre el sujeto y el objeto, se empieza a vislumbrar en el cuento una configuración de una conciencia femenina. Descubrir el objeto implica descubrir la casa, pero pues descubrir la casa implica también descubrir a la tía Orián y también el pasado de la misma. Y todo este proceso, digamos, de descubrimiento
lo que hace es que lleva a María a un descubrirse a ella misma, tanto en cuerpo como en alma. Entonces, pues a partir de aquí, como que queremos señalar que el gesto de escritura de Marmel Moreno es el de proponer, como dice la profesora, al espacio de lo femenino como el espacio no patriarcal. Entonces la escritura de la autora funciona también como una toma de posición frente a estos roles que la sociedad patriarcal le impone a la mujer y forma una suerte de contradiscurso que se da en defensa de la exploración y la consolidación de lo femenino. La lectura que nosotros privilegiamos para nuestra exposición parte justamente por reconocer que esa configuración de la identidad femenina en María pues se da primeramente a partir de esa identificación con su tía y con los objetos de su tía, pero que se da también pues a través de las instancias de la iniciación sexual y el factor del incesto. Adicionalmente, se elige el hecho de la identidad con la imagen de la madre o un sustituto de ella, cuando empezamos a crear esa imagen propia y nos formamos a partir de ese modelo, lo cual es algo que nos marca durante momentos cruciales de nuestra vida y traemos a colación, y en especial en esos momentos de enamoramiento, y es lo que le ocurre a María con la imagen de su tío, cuando ella empieza a sentir de algún modo esa curiosidad y ese despertar sexual, lo elige a él. Lo anterior hace que sea necesario replantearse o estudiar la postura de la autora frente al caso más estudiado de incesto, que es la figura del Edipo. Durante la lectura, la profesora hace un contraste entre la relación de la madre y el niño, visto desde la perspectiva de Freud, el cual piensa que esto es algo perjudicial para el niño, porque el concepto de madre e hijo se fusionan y esto no deja que el niño tenga sus pensamientos propios, sus propias creencias y el control sobre sus emociones, sino más bien le afecta. Marmel Moreno, por otro lado, tiene una visión completamente diferente, y es que pueden coexistir las diferencias entre el hijo y la madre, y es necesario que el niño tenga esa figura materna, porque entre el falos y el eros siempre ha existido una diferencia creada por el concepto patriarcal, y es que lo femenino siempre tiene que estar alejado de lo masculino. Entonces, cuando el niño intenta llegar a ese mundo patriarcal, intenta acercarse a él, tiene que, tiene que alejarse, tiene que alejarse necesariamente de la madre. Ya para culminar con la presentación de nuestro grupo, nos gustaría hacer un breve inciso alrededor de este despertar y descubrimiento de lo femenino alrededor de la sexualidad. Esto dentro del personaje de María se ve reflejado tanto como una identificación del cuerpo, como un despertar de un deseo de cierta manera incestuoso, todo reflejo de la imagen femenina que representa a tía Oriana en este caso, y digamos en este punto podría verse contraposicionada a la imagen de Fidelia como un reflejo de este impacto patriarcal que hay dentro de la mujer. Digamos, en puntos donde sabemos que María comienza a tener este tipo de relación con los ruidos, con presencias o con las sombras, todo de visualizarlo en los ojos de Fidelia, se da cuenta o más bien reflexiona sobre una posición ominosa u onírica de este tipo de deseos, lo cual hacen que los reprima o de una u otra manera los cohíba. Esto podría reflejarse como un tipo de obstaculización al desarrollo sexual femenino que podría partir de la conceptualización del pensamiento dualista de Freud y Lacan que hace la profesora en su artículo, con lo cual lo femenino y masculino, uno de estos dos elementos se ve arrinconado, en este caso lo femenino, por lo cual señalaría totalmente la razón por la cual el desarrollo sexual de la mujer puede verse obstaculizado o de una u otra manera reprimido. Digamos, dentro de los actos de rebelión que comete María al momento de ser joven, de narrar a María mujer, a María adulta, se describe a sí misma como una mujer confinada bajo la mano de un hombre, y este tipo de cosas hacen que se replanteen las bases de la influencia patriarcal que influyen en el desarrollo de la identidad femenina.